El capítulo número 5 nos muestra a Rick y Michonne yendo hacia Virginia, donde se los ve muy felices y encima tienen la suerte de encontrarse comida. Hacen algunas paradas para terminar en una zona turística de cabañas y deciden alojarse en una de ellas. En el camino se cruzan con 3 personas en peligro, pero notan al entrar en acción que estos caminantes no son comunes y corrientes y tienen una especie de cobertura sólida, pero nuestros protagonistas lo resuelven fácilmente. Estas personas manifiestan tener hambre, ambos deciden darles comida, pero estos de manera muy ingrata los atacan. Rick y Michonne los reducen y de última les dejan un arma, al menos para que se defiendan. Más tarde, Rick y Michonne se relajan un poco, están juntos y se quedan dormidos, pero vemos que alguien desde afuera los está acechando. Luego nos trasladamos a 3 años atrás, donde tenemos a Gabriel que buscando suministros se cruza con Jadis. Hablan sobre Rick y Michonne y este le da un anillo que encontró que era en un principio para dárselo a Rick. Ella le confiesa algunas dudas que tiene sobre las decisiones que está tomando y sobre una especie de dualidad que siente con su anterior vida y personalidad. Estos encuentros se hacen cada año como una cita secreta donde Jadis expresa sus sentimientos y conflictos al cura. En un momento, Gabriel le expresa que disfruta estos encuentros. Y luego le pide que vuelva a Alejandría. Ella no quiere y en un momento decide matarlo, pero no puede. Volviendo al presente, Rick y Michonne son abordados mientras duermen. Jadis les saca sus armas y los obliga a maniatarse. Y les dice que los encontró siguiendo el rastro que dejaron en el camino hacia Virginia y que no los mató mientras dormían porque quería agradecerles porque su muerte salvará a todos en Alejandría. Y justo cuando los estaba por matar... Luego Jadis escapa y es perseguida por Rick y Michonne hasta que Jadis logra despistarlos. Luego ella se cruza con las personas que Rick y Michonne habían salvado. Jadis les pide ayuda a cambio de llevarlos a la CRM y darles comida. Estas personas aceptan y las 4 se van a una especie de exposición rural, donde la chica se disfraza de Jadis para tenderles una trampa a Rick y Michonne. Ambos encuentran el lugar siguiendo los rastros de sangre, hasta que llegan a la trampa y muerden el anzuelo, pero la chica es mordida por un caminante, al igual que los otros 2. Rick y Michonne se esconden y se genera un conflicto entre ambos porque Michonne tiene la idea fija de matar a Jadis, pero Rick no lo ve conveniente hasta no saber dónde tiene el archivo con información de Alejandría. Jadis comenta que si no fuera por Michonne, Rick iba a ser ascendido e iba a conocer los archivos Echelon, conocer así todos los secretos de la CRM y poder volver a traer el mundo de nuevo y proteger así a Alejandría de por vida, lo que hace reflexionar a ambos y Rick decide volver a la CRM y le pide a Jadis que deje ir a Michonne. Dejan sus armas, Michonne se va y Rick se enfrenta a Jadis. Jadis quiere matarlo, pero Michonne vuelve y le apunta con un arma, pero de repente un caminante muerde a Jadis. Mientras se está muriendo, recuerda las palabras que le dijo Gabriel y deja de lado a Jadis y vuelve a su antigua personalidad y le confiesa que los archivos sobre Alejandría están en la base de Cascadia, pero a cambio les pide por favor que no ataquen a la CRM porque según ella salvarán al mundo. Pero Rick planea obtener el informe, exponer a la CRM, a sus líderes y así destruirlos. Antes de morir, le da el anillo que le había dado Gabriel y luego Rick le dispara en la cabeza. Después Rick y Michonne deciden volver a la República Cívica Militar, pero antes Rick se arrodilla ante Michonne y le pide matrimonio. Luego observamos que un helicóptero de la CRM se acerca a la zona y Gabriel, esperando a Jadis que nunca va a llegar, lo observa con miedo e incertidumbre. Bueno, así finaliza el capítulo número 5 de la serie The Ones Who Live. Si te gustó el video, por favor no te olvides de dejarme un like y de suscribirte para futuros resúmenes. Mi nombre es DRS y nos vemos en el siguiente episodio.